Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy empezamos un nuevo capítulo, es el capítulo 10, está la parte uno y la sesión 235. El título que tiene varias Biblias, la habla es el ángel con el librito. Voy a leer primeramente el capítulo 10 para que podamos, ir analizando un poco. El día de hoy vamos a básicamente a dar un poquito de referencias para poder entender de este tipo de lenguaje que se está hablando con este ángel que se va a describir. Básicamente es lo único que quiero que veamos en esta sesión. Y dice en el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas con los 7 truenos, han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que estaba abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó, mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, la primera pregunta es pequeño el versículo, es de algunos nada más 11 versículos, el capítulo son 11 versículos. Una de las cosas, cuando habla en el primer versículo, y vi descender del cielo a otro ángel quiere decir que, por lo menos en el libro de Apocalipsis, ya se menciona un primer ángel. La pregunta es, ¿cuándo y en dónde? ¿Y quién es ese segundo, el primer ángel? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 5, que es ahí cuando habla sobre la cuestión de los sellos. Y dice en el versículo 2 va a ser, y dice en el 1 primero, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo aquí, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, ese es otro ángel, que es el que se encuentra eh, el que pregona, el que pregunta que quién es el que es digno para poder abrirlo. Y sabemos que como lo leíamos, nada más para poder ubicar, el ángel no es Cristo en este momento, en esta ocasión, sino que apunta todo al que va a ser el único que es digno. Porque como se ve, no hay ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, no existía alguien en todo el universo, básicamente, que podía hacer, más solamente uno, que ese uno va a ser el que aparece y que es el cordero, y como lo ve y lo dice ahí, inmolado. Entonces, el que ha sido sacrificado, entonces parte de
digamos, de lo que este, Jesucristo es restituido y es el único que lo puede hacer porque por todo lo que ha pasado y descrito anteriormente, después de toda la crucifixión. Algo importante entender es este término que es el epíteto. Y los epítetos, básicamente, esta es una definición directamente de Wikipedia. Dice, los epítetos son palabras o frases que caracterizan a una persona o cosa. Esto es importante entenderlo porque la descripción que está haciendo el capítulo 10 está haciendo todas estas palabras, comentarios, que van a caracterizar a Cristo. ¿Ok? Y después dice, y que suelen usarse en lugar del nombre o título. Eso es importante entenderlo, porque va a dar algunos nombres, algunas frases, y solamente vamos a poder entender, ver lo que apunta a Jesucristo, porque es precisamente en el Antiguo Testamento que lo va a hacer referencia ahí. Y en algunas partes del Antiguo Testamento lo va a hacer referente también a Dios, al Padre, y también a Cristo como Dios igual. Entonces podemos decir que es una manera en el Antiguo Testamento de todo esto de ver la cuestión trinitaria, porque ambos están teniendo las mismas características, ¿ok? De una misma persona. Y no quiere decir, porque eso sería antitrinitario, de que del Padre se hace Cristo ni el Espíritu. Estamos enfatizando que son tres diferentes personas, un mismo Dios. Es una característica exclusiva de Dios. ¿Ok? Y después la definición dice más que un simple adjetivo, los epítetos atribuyen una cualidad o característica específica a los que se describen. Ahora, cuando lo pone en Jesucristo y tiene la misma calidad, cualidad o característica que solamente le correspondía al Padre, entonces eso también lo hace a él igual al Padre, pero diferente, que es otra persona, al igual que el Espíritu Santo, igual al Padre. Y vemos que desde el principio está Dios Padre, que es Espíritu, Dios Hijo, que es Cristo, y ese Espíritu, pero con la característica que Él también se puede tener una cuestión corporal, no en carne, antes de que naciera, sino adquiere corporal, por eso cuando habla del ángel de Jehová y todo eso. Y el Espíritu Santo, que es otro, pero no es el Espíritu del Padre, no es el Espíritu de Cristo, sino es completamente otro. Entonces, estamos en estos tres, pero vamos viendo que los atributos y las cualidades o características son para describir a los mismos. Entonces, una vez entendiendo qué es el epíteto, qué es lo que está a pasar, lo que está pasando aquí en el capítulo 10, voy a leer el Daniel 7, porque quiero que veamos de lo que ya leíamos y empezar a identificar qué es lo que está hablando. Y dice Daniel 7, el título es Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión, en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras
hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, fíjense, de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté las cosas hasta estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de tierra y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y la boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 7 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y se le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo del santo, de los santos del Altísimo, y cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Ok? Esto es importante verlo porque lo que va a estar hablando aquí, que hablaba de la parte del anciano y también de lo que habla del Hijo del Hombre, que va viendo esto mismo, lo está utilizando en palabras parecidas a este segundo ángel que está hablando en los primeros versículos del capítulo 10. Si lo vemos aquí, esto está apuntando obviamente a la escena está de Jesucristo, mi Padre y Jesucristo.
Pero entonces aquí ya estamos apuntando que el ángel que está hablando eventualmente o es, es Jesucristo como tal. En Apocalipsis 4:3, en este dice, después de esto, fíjense quién habla ahora, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, entonces vemos nuevamente estas características. Todo esto estamos leyendo para ver nada más identificar quién es primeramente este segundo ángel. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura en Ezequiel. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces podemos ver aquí con los versículos anteriores que en unas aparece el Padre y en unas parece apunta hacia Jesucristo. Entonces estas características y todo, le corresponde, tanto lo utiliza una parte al Padre, al igual que para el Hijo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, el rostro, por ejemplo, que dice como el sol, esto también lo podemos ver en Apocalipsis 1:16. Este rostro era del ángel. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa a la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí está hablando esto de Jesucristo. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, obviamente ciertamente nuestra relación y estamos familiarizados a identificar esto ciertamente como Jesucristo, pero más que estar familiarizados, quiero que veamos que esto lo está diciendo desde el mismo también Apocalipsis, apuntando a Jesucristo. Y en el capítulo 10 ahora lo ve y lo va viendo como un segundo ángel. Y este apunta a Jesucristo. No va a ser la primera vez que vamos a ver este ángel. Este lo vamos a repetir también en la manera en la que está describiendo en el capítulo 20, porque es cuando habla que vi descender a un ángel con unas cadenas para atar ahí a Satanás. Y ese mismo ángel es Jesucristo también. Entonces, no necesariamente el hecho de que diga ángel no quiere decir, o más bien, no quiere decir que no sea Jesucristo. O que diga ángel, entonces lo excluyo. No, sino por todo lo contrario, estamos aquí viendo que él está describiéndose en mismos términos en otras partes. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Vean que este mismo concepto ya lo hemos leído que aplicaba para el Padre también.
como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y dice en el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, en términos de, hablando sí, aquí simbólicamente de un juicio, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta misma descripción la tenemos precisamente, como he dicho, en en el capítulo 10. Y este es el pasaje que describe Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. ¿Ok? Entonces vemos que esta parte de los pies, que está hablando del capítulo 10, también va aplicando y lo describe. Así que el ángel, este segundo ángel, es la persona de Jesucristo. Y vemos también otro versículo, esto como último, en Mateo de ahorita 17, en la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Otra vez vean esta cuestión de que no es la primera vez que el rostro era como el sol. Vemos esta imagen, este mismo concepto que está hablando Apocalipsis de como sol, que también aparece y sucede en la configuración de blanco, una cuestión que lo está describiendo. En sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Vemos que aquí el padre está hablando y diferente al hijo. Y en los otros versículos que tienen las mismas características. Entonces comprobamos y vemos que tienen lo mismo porque es Dios, pero son diferentes. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Los invito a que sigan leyendo este capítulo del 10 y vuelvan a leer estos versículos, estos capítulos del Antiguo Testamento para tener plenamente consciente de que este ángel es en sí Jesucristo.